Si usted quiere saber más o menos qué va a pasar en el año nuevo que viene, esto le va a importar. Porque en esta región cualquier paso en falso hay por lo menos misiles cayendo y drones asesinos volando. ¿Recuerda el 3 de enero pasado? El mundo miraba ya la guerra. Pues comienza el 2021 y el presidente de Irán habla ya hacia allá, hacia el 2021. Sentencia a Donald Trump y le advierte a Joe Biden. Mi nombre es Roberto de la Madrid y desde esta zona tan importante para la estabilidad mundial, Detrás de la Razón. Sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. We will be instituting the highest. ترامپ هدف اصلیش نابودی برجام بود که ناموفق بود. البته که شکستن تحریم عامل اصلیش مقاومت ملت ایرانه. اینجا هیچ تردیدی نیست. اگر مردم ما در این 3 سال این همه مشکلات رو تحمل نمی کردن، خب قطعاً باعث خوشحالی دولت ترامپ بود و اونا همینه میخواستن که مردم ما تحمل نکنن، به این معنا که مردم ما تسلیم بشن در برابر بیگانه. نه برجام قابل مذاکره است، نه اینکه بخوایم برجام رو از نو بخوایم پهن کنیم رو میز مذاکره، از نو ماده به مادهش بحث کنیم. یه برجام قبلا مذاکره شده، توافق شده، عین این برجام یا همه اجرا میکنن یا اجرا نمیکنن. اگه همه اجرا کردن ما هم اجرا میکنیم به هر حال. و مسائل دیگری که شما نام بردید، مسائل موشکی منطقه، هیچ ارتباطی به مسئله هسته‌ای نداره. اگر آمریکا برگرده و اشتباهات گذشتهش رو جبران بکنه و دولت آینده آقای بایدن برگرده به شرایط 2017، ما هم کاملا به تعهداتمون برمیگردیم و مشکلی نخواهیم داشت. ترور شهید فخریزاده کار اونهایی بود که میخواستند در روزهای پایانی حکومت منحوس ترامپ منطقه رو به جنگ بکشونن. این هدف اصلیشون بود. هدف اصلی رژیم صهیونیستی از ترور شهید فخریزاده ایجاد یک بی‌ثباتی و جنگ در روزهای پایانی دولت ترامپ بود. جمهوری اسلامی ایران علیرغم اینکه خب شهید فخریزاده رو یک دانشمند به نام میدونه و برای خودش حق قائله که انتقام خونش رو بگیره و به موقع مناسب در جای مناسبی انتقام رو خواهد گرفت، در عین حال ثبات منطقه برای ما بسیار حائز اهمیته. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Esta noche el investigador es Mehdi Jalali. Está como periodista en jefe, el jefe de jefes Sharam Solfagari y Hamideh Fallah, la coordinadora internacional. Y a usted, que es el principal protagonista de este programa, usted lo sabe. Gracias. Mire, tiene un laboratorio de pensamiento referente, incluso para la Unión Europea. Por sus agudas críticas y revelaciones, analiza matemática. A ver si el señor director puede poner, por favor, eso.
Revelaciones analiza matemática y psicológicamente el rumbo del dinero, con lo que puede detectar la configuración del mundo. Adrián Celaya es director de CAI Center. Qué gusto, Adrián. Gracias. Y estudioso de las ciencias médicas, pero denunciante desde el humanismo, asiduo lector de los hechos, experto y analista internacional, Firas Alcharán. Gracias a los dos y buenas noches. Adrián, vamos directo. A ver, el principal objetivo de Donald Trump era destruir el Plan Integral de Acción Conjunta, el llamado Acuerdo Nuclear, y no tuvo éxito, asegura el presidente de Irán. Yo te pregunto, ¿por qué fracasó Donald Trump? ¿Por la misma causa que lo llevó a fracasar la presidencia nuevamente? A ver. Bueno, vamos a ver. Nosotros siempre hemos dicho que en realidad el conjunto de la política de Donald Trump con respecto a Irán no es una política propia, es decir, no es que dentro de su cosmovisión, de su ideología, de su estrategia para el mundo esté, digamos, el enfrentamiento con Irán o el acoso contra Irán, sino que es parte de, digamos, de las concesiones que tiene que realizar a dos de sus aliados claves en Oriente Medio, que son los gobiernos de Israel y de Arabia Saudita. Entonces, las políticas de acoso contra Irán han sido de alguna forma intermitentes, poco efectivas, aunque hayan sido muy duras, y siempre se han agudizado en momentos críticos en los que Trump tenía una especial necesidad de apoyos internos de estos grupos de interés, ¿no? Entonces, esto a medio largo plazo es lógico que genere movimientos esporádicos en estos momentos claves de acoso contra Irán, pero de que a medio o largo plazo no se traten de políticas, digamos, suficientemente efectivas para someter a un país tan grande como Irán, ¿no? Y seguramente que tampoco es lo que la administración Trump realmente pretende, ¿no? Claro, te lo preguntaba por si era la misma causa de esta actitud de ser un prepotente patán, despreciar todo, romper los acuerdos, y eso mismo pues provocó que no se reeligiera. O sea, ¿tú coincides con eso? Bueno, yo creo que Trump tiene una personalidad muy difícil de interpretar. Es esa personalidad más llamativa que tú has comentado nos ha llevado a unas constantes sorpresas sobre cuáles eran realmente sus objetivos. Bien. Y cómo estábamos realmente valorando lo que estaba haciendo. En realidad, su presidencia, la verdad es que a lo largo de 3 años iba muy directamente enfocada hacia ganar las elecciones. Eso se ha torcido el último año como consecuencia muy directamente relacionada con la epidemia, la pandemia COVID-19. Bien. Entonces, yo creo que se puede interpretar de forma distinta las dos cosas. Gracias, Adrián. Firas, qué gusto. A ver, esta pregunta es muy compleja. El presidente Rouhani asegura que las sanciones que impuso Donald Trump no lograron su objetivo. Sin embargo, Donald Trump se va de la Casa Blanca pues feliz, con los bolsillos llenos de dinero o los bolsillos de sus amigos llenos de dinero. El haber abandonado el acuerdo, además de que fue un gesto para poner contentos a los aliados en la región, para hacer negocios, también les provocó temor que compraron tantas armas como nunca. El temor. Estamos hablando de contratos por más de 120,000 millones de dólares, más aparte los negocios que hizo con Arabia Saudí, los amigos de Jared Kushner, con sus constructoras y con la tenedora de acciones más grande del mundo, BlackRock, que días después, curiosamente, de que se abandonara el acuerdo nuclear, le dieron el registro allá en Riad para abrir una oficina. Esto por una parte. Por otra, le dio más mercado petrolero a sus aliados. Hasta Rusia salió ganando al sancionar el petróleo iraní. Es decir, Trump, pensando siempre en el dinero, abandonó el acuerdo e hizo dinero de una forma inimaginable. ¿Cómo explicas esto insertado en un fin mayor geopolítico? Hola, buenas tardes, Roberto, y a todos vosotros, incluso al compañero, el que está del otro lado. Vamos a ver, yo voy a volver un poquito más atrás para que uno pueda entender por qué viene el problema con Irán y por qué tantas sanciones durante 40 años y por qué el tratado nuclear intentan negociarlo, luego salir, el sabotaje, las permanentes acciones contra Irán, incluso sus científicos
físicos, como el último atentado en Teherán. Primero, desde la Revolución Islámica en 1980 ha cambiado rumbo por completo, porque el único país en el mundo que no reconoce ni reconocerá nunca Israel es Irán. Incluso hasta otros países de árabes que están contra Israel reconocen hasta Israel hasta 1967 en sus fronteras. Irán cree que es un territorio de la Palestina histórica del mar hasta Río. Por lo tanto, de ahí empieza el problema, porque el problema no solo el tratado nuclear, porque de hecho Alemania empezó la primera central nuclear construida en 1970, en la época del Shah antiguo, y justo en el 79 para de construirla y la terminan los rusos en el 2013. Eso es primero. Segundo, el problema de Arabia Saudí lo cree Israel a tanto tiempo para fraccionar el mundo árabe e islámico entre sunitas y chiitas, ha logrado enfrentar a Arabia Saudí directamente con Irán, que antes de la revolución los reyes de Arabia Saudí iban prácticamente a dar la plesia al Shah de Irán. Por lo tanto, el problema viene primero a nivel geoestratégico, el miedo que tiene Israel a este programa nuclear, que en fin y al cabo es un programa pacífico. De hecho, está firmado desde julio del 2015 por los 6+1, lo que es los 5 países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas más Alemania. Evidentemente se ha negociado hasta el último detalle. El tratado habla de incluso las inspecciones, incluso los inspectores de la Agencia Nuclear Mundial han rectificado que prácticamente todo se ha cumplido en reducir la cantidad de las centrifugadoras, la cantidad de uranio que está en el país, el tema de una central que para hacer agua pesada, todo se ha logrado para demostrar que es un programa pacífico de usar prácticamente las instalaciones en Irán. Solo quiero recalcar una cosa. ¿Por qué Trump salió de esto? Argumenta, primero, esto dice que limita las actividades nucleares. Evidentemente no quieren que Irán nunca tenga alguna actividad nuclear pacífica para la electricidad, para el desarrollo médico, etcétera, etcétera. Y habla de los misiles balísticos. Lo que le preocupa a Israel, y a través de Israel mueve incluso la OTAN para que salga Alemania hablando en el nuevo tratado hay que hablar de misiles balísticos. Y lo que le preocupa muchísimo a Trump y a la OTAN y a Israel, que vuelve, si una vez sacan terminan el tratado y lo rectifican, tienen que devolver a $100.000 millones a Irán, que están ahora congelados en Occidente. Entonces Irán, con el poderío que tiene un país 40 años en bloqueo, chantaje, no le dejan vender petróleo, lo están rodeándole de bases militares, de espionaje desde Azerbaiyán hasta las bases del Golfo Pérsico, ha sido capaz de ser una potencia importante a todos los niveles, pues faltaría si tiene $100.000 millones, que es dinero del pueblo iraní y que puede ir desarrollando y mejorando el nivel de vida, el nivel tecnológico y el nivel de los iraníes. De ahí viene fundamentalmente el problema. Gracias, Firas. Te pregunto, Adrián, Irán dice, más bien el presidente de Irán, Rouhani, que Trump fracasó, pero este mensaje pues no solo es para Trump, porque ya Trump se va, sino es para Biden. Si quieres regresar al acuerdo, lo primero que tienes que hacer es regresar al acuerdo tú. Irán no aceptará ninguna condición. ¿Lo cumple primero Estados Unidos o no hay nada más? Yo te pregunto, ¿Biden regresará al acuerdo nuclear, Adrián, prácticamente pidiendo perdón por lo que hizo Trump, o querrá él imponer sus condiciones? Y el problema es que si lo hace, entonces pues todo quedaría igual, porque Irán dijo que no va a haber renegociación ni condiciones previas para que se regrese al acuerdo. Obvio, ¿no? Si tú abandonas un acuerdo, pues tendrías que regresar sin ninguna condición. A ver, ¿qué piensas? Sí, bueno, no es una pregunta que se pueda responder fácilmente, ¿no? Vamos a ver, por un lado tenemos que tener en cuenta que no es una cuestión de personalidades ni de actitudes de Trump o de Biden o de formas de ser, ¿no? Es algo que está muy relacionado con estrategias en principio geopolíticas.
Por un lado, tanto Trump como Biden están representando a un país y a unas élites que tienen digamos, una lucha estratégica por mantener la hegemonía mundial. Y en esas luchas estratégicas tienen como enemigos fundamentales a los países emergentes, fundamentalmente Rusia y China. Pero parte de esa lucha estratégica muy importante es, digamos, el Oriente Medio y los países musulmanes. Y dentro de ese bloque que son los países musulmanes, Irán representa en este momento un papel esencial, como antes también lo tuvieron Irak y Siria antes de ser destruidas, ¿no? Y por eso fueron destruidas, ¿no? Entonces, por ahí tenemos digamos, un reto que es común, un objetivo que es común a Biden y a Trump, el de considerar a Irán como un enemigo desde ese punto de vista. Pero desde esa perspectiva, lo que se haga con respecto a Irán no puede analizarse aisladamente, tiene que analizarlo hay que analizarse dentro de la estrategia que globalmente adopten a la hora de hacer frente al conjunto de los países emergentes. Entonces, los posicionamientos no tienen por qué ser muy distintos desde esa perspectiva. El diferencial de Trump es que independientemente de ese posicionamiento geopolítico, ha entrado, como decía mi compañero, el factor Israel y el factor Arabia Saudita, que son los que le han llevado a una posición muy directamente agresiva con respecto a Irán y contraria a su estrategia global de ir sacando a Estados Unidos del mundo en base al America First. Entonces, con Irán ha hecho exactamente lo contrario, porque su objetivo era ganarse a esos grupos de interés de Israel y Arabia Saudita. Da la sensación de que Biden no va a tener ese compromiso con esos grupos de interés, no parece que los tenga, aunque siguen teniendo una fuerza, pero no tiene ese compromiso tan directo, y entonces lo fundamental de su posicionamiento como respecto a Irán va a estar relacionado con el otro factor, es decir, con el control de Oriente Medio y la lucha con los países emergentes, que para Biden, eso sí, no solo es importante, sino es incluso más importante que Trump. Así como Trump en su filosofía general planteaba el dar marcha atrás, irse del mundo, America First, traer las tropas a América, Biden y Harris, sobre todo, están planteando casi lo contrario. Es decir, vamos a asegurar otra vez que Estados Unidos lidera el mundo. Esto puede ser muy peligroso globalmente, pero puede ser una pieza a tener muy en cuenta para ver lo que haga lo que puede hacer la presidencia de Biden en Oriente Medio en general y con Irán también. Eso no quiere decir que necesariamente vaya a ser tan agresivo como por razones geopolíticas como Trump, porque dentro de esa lucha con los países emergentes, ya lo hemos comentado alguna otra vez, a la administración Biden le puede interesar, siguiendo la doctrina Kissinger de con todos no podemos, mejorar relaciones con algunos de los países emergentes para concentrar los ataques en el otro. Como anteriormente con las presidencias de Obama sucedió de alguna forma. Es decir, Obama tuvo mejores relaciones que Trump con Irán, pero esto no fue un inconveniente para que en las administraciones anteriores atacaran a Siria, a Libia, a Irak, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo creo que los posicionamientos de Biden y de Trump son distintos desde la perspectiva geopolítica y desde la perspectiva de las relaciones con Israel y con Arabia Saudita, pero del conjunto de esas variables todavía no podemos deducir si van a ser más o menos agresivos en conjunto con respecto a Irán y en concreto si van a tomar una medida tan concreta como volver al acuerdo, claro. Bien. A ver, hablando de ser agresivos y peligrosas las cosas, ¿tú qué crees, Firas? ¿Será más agresivo o menos agresivo Biden? Y lo más importante, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, también habló de la desesperación de Donald Trump y sobre todo de sus aliados porque no deje la Casa Blanca, o más bien porque ya le queden pocos días. Y en este sentido culpó a Israel de ser el asesino del científico nuclear más importante de Irán para arrastrar a Irán y a todos aquí en la región a una guerra. Dame tu lectura de esto, por favor. Vuelvo a insistir en un tema importante. El ataque de todo el eje para Estados Unidos que presenta problemas a nivel geoestratégico, desde Rusia, China, incluso fundamentalmente Irán. Irán en este momento es la amenaza número 1 para Israel. Y dentro del tratado nuclear
que han firmado no se hablan de los misiles balísticos y lo que quieren incluirlo como sea, porque hoy en día los misiles son una garantía para que pueda frenar Israel en cualquier momento. No, Israel es un país pequeño, no tiene profundidad estratégica de ningún tipo, donde tiene armas nucleares, pero evidentemente si caen misiles dentro de Israel, donde tienen unos reactores nucleares, puede ser un desastre y el principio del fin de este Estado. Por lo tanto, una milicia del sur del Líbano ha podido hacer un miedo estratégico con Israel. Israel desde entonces no ataca territorio libanés. Por lo tanto, el tema del tratado nuclear, todo ahora la vuelta otra vez, porque en la época del 2015, cuando firmó Obama el tratado, nunca se habló de los misiles balísticos, donde ahora quieren implicarlo la OTAN. Por hecho, Alemania empieza a levantar la voz, y eso es una estrategia típica de la OTAN, para limitar la fuerza que tiene Irán. Irán prácticamente está rodeada de bases militares y prácticamente si ella tiene que limitar el alcance de sus misiles, sabemos que su programa nuclear es totalmente pacífico, porque necesitan cientos de miles de centrifugadoras y tiene que llegar al 90% de pureza, el uranio pesado, para que salga una bomba atómica. Y sabemos que el líder espiritual de Irán ha dicho más de una vez, y su palabra va palabra de Dios, de Allah, que ellos no pretenden tener una arma nuclear porque es contra la ética humana y la presencia humana sobre la Tierra. Por lo tanto, el tema ya no es solo el tratado nuclear, más que por el bienestar del pueblo iraní, porque no pretenden tener un armamento nuclear, pero el tema de los misiles sí, porque con los misiles puede atacar cualquier base americana o protegerse del Golfo Pérsico, y en caso de un ataque israelí puede alcanzar el territorio israelí. Por lo tanto, de ahí viene que las presiones que ha habido durante tanto tiempo de la época de Trump, porque para mí el lobby sionista en Estados Unidos domina esta administración desde 1948, desde la creación de este Estado llamado Israel, pero que Trump ha dado los favores más grandes al Estado de Israel por el tema de Jerusalén Oriental, por hacer los tratados de paz de algunos países del Golfo Pérsico con Israel, y fundamentalmente por tumbar el tratado nuclear, que están obligados a volver a ello, porque han llegado a Irán hasta el límite de unas presiones imposibles de aguantar, y ha aguantado el pueblo iraní, su gobierno, y no habrá vuelta para atrás. O tienen que aceptar lo que hay sin negociar el tema de los misiles, o no hay tratado nuclear posible a corto alcance. Pues te agradezco mucho, Firas. Adrián, gracias. Se nos acabó el tiempo y se nos fue rapidísimo. Gracias a los dos. Buenas noches. Gracias. Se está preparando se fue rapidísimo, se está preparando una gran demanda contra Estados Unidos y en los tribunales, además de Suecia y Alemania. La parte acusadora dice que Estados Unidos usó armas con uranio, por lo que muchos bebés han nacido torcidos en su ADN, provocando un sinnúmero de problemas a mucha gente. ¿Por qué Estados Unidos usó uranio? ¿Quién acusa? ¿Y qué podría pasar con esta denuncia? Mañana no se lo pierda aquí en Detrás de la Razón. Gracias.